Vamos a empezar este vídeo continuando en el tema 13 con la replicación en eucariontes, las principales diferencias con las bacterias, con procariontes. Como digo, esto es adicional, normalmente esto no se pregunta, la replicación en eucariontes rara vez se pregunta, no obstante, vamos a indicar las principales diferencias. Lo primero, hay 5 AR, bueno, lo primero, existen varios puntos en el cromosoma bacteriano, en el cromosoma en eucariotas, llamados replicones. ¿Qué significa? Que la replicación empieza simultáneamente en muchos puntos, en muchos puntos. En el hombre hay hasta 20.000 replicones. ¿Qué ocurre con esto? Pues se permite que la síntesis de ARN sea mucho más rápida. En bacterias solamente había uno. Esta es la primera pregunta que tenéis en las preguntas de selectividad. Echadle un vistazo que veréis que se refiere a lo que acabo de decir. Existen 5 ADN polimerasas, que no vamos a entrar en qué función tienen. Recordad, en procariotas había 3. Más diferencias. Las histonas, recordad que el ADN en eucariotas contiene histonas, está asociado a histonas, se replican o se duplican junto al ADN a la misma vez. Importante, cuando llegamos a un fragmento final de un cromosoma, el telómero no se puede sintetizar el ADN, por lo menos la ADN polimerasa no puede. El último cebador no puede sintetizarse porque recordad que la ADN polimerasa no puede ir en este sentido de 5 a 3. De manera que este quedará libre. ¿Qué ocurre? Que hay una enzima que se llama telomerasa que sí puede, pero conforme va pasando el tiempo en las células, esa enzima deja de actuar. De manera que esto está relacionado con el envejecimiento y la muerte celular. Otro punto importante es que el fragmento de Okazaki y la velocidad de elongación son menores en eucariotas. Pasamos directamente a la transcripción. La transcripción es la síntesis de ADN a ARN, la síntesis de ARN, ¿vale? Entonces, para la síntesis de ARN a partir de una cadena molde de ADN, necesitamos una serie de elementos. ¿Qué necesitamos para ello? Pues mirad, necesitamos una cadena de ADN que actúe como molde, la cual vamos a copiar. Necesitamos también ARN polimerasas, como su mismo nombre indica, van a polimerizar el ARN. También necesitamos pues nucleótidos para ello, ribonucleótidos trifosfato, que son los que van a sintetizar la cadena de ARN. ¿Vale? Aquí tenéis una cadena de ARN, cómo se está formando. Y esto sería un ribonucleótido trifosfato que pierde los dos fosfatos y se forma la cadena. Menos importante. O sea, esto tenéis que obviarlo. Lo que sí quiero que sepáis pues son los 3 puntos de lo que se necesita en principio. Bueno, vamos a ver. Cosas importantes. Importante, de las 2 hebras de ADN que tenéis aquí, solo se transcribe a ARN una de ellas. Solamente una. Según el gen, la información a transcribir va a estar en una cadena o en otra. Depende. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, para el gen A se está transcribiendo esta de aquí. Para el gen B se está transcribiendo esta de aquí. Para el gen C se está transcribiendo esta. ¿Vale? Dependiendo del que sea, se transcribe una u otra. Esto es lo que os estaba diciendo. Mirad, muy importante que os fijéis en esto. Fijaos, las 2 cadenas de ARN, una cadena y otra. En este caso, hay 2 cadenas de ADN, acordaos. La cadena que se copia es la cadena molde y la cadena que no se copia es la cadena codificante. Entonces, fijaos cómo se va haciendo la copia. Pues mirad, la A con la T, en este caso la T con la A que os diga, la A con la U, la C con la G, se va haciendo una copia de esta. Ojo, siempre tened en cuenta, aquí hay uracilo y aquí hay timina. Aquí nunca va a haber uracilo en el ADN.
y se va haciendo una copia en este sentido. Entonces, la molécula de ARN creada tiene un extremo inicial 5' libre y un extremo final 3' libre, ya que la ADN polimerasa sintetiza en sentido de 5 a 3, va creando la cadena de 5 a 3 y va leyendo la otra de 3 a 5, siempre. ¿Vale, chicos? Mirad, aquí tenéis un ejemplo de cómo lo va haciendo. Mirad cómo la ADN molde va de 3 a 5 y cómo se va creando la cadena de 5 a 3, la ARN polimerasa. Aquí tenéis el ejemplo. Se abre la doble hélice que la va a abrir la ARN polimerasa y va añadiendo nucleótidos en el sentido que he dicho. 5 a 3 y leyendo la otra de 3 a 5. Y ya tenemos nuestra ARN transcrito que se ha creado. Bueno, chicos, mirad, en el proceso de transcripción hay que mencionar los siguientes apartados. Es importante las etapas de la iniciación, elongación y terminación, que las vamos a ver ahora después. La diferencia entre que hay una cadena codificante y otra cadena molde de ADN. El sentido de la síntesis que se realiza de 3 a 5, la síntesis de ARN. Luego que se copia una sola cadena de ADN, que sería la cadena molde. Vamos a indicar también que hay una señal de inicio, un promotor que es el que explica cómo empieza el proceso, la acción de la ARN polimerasa y luego que hay una señal de terminación para finalizar el proceso. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a empezar por la iniciación. Primero, ¿qué ocurre en la iniciación? Pues el ADN al transcribir presenta dos cadenas. La cadena molde, que se transcribe, y la cadena codificante, que no se transcribe. Cadena molde, cadena codificante. La enzima ARN polimerasa reconoce en la cadena de ADN molde una señal de inicio. Esa señal de inicio se conoce como centro promotor. Al reconocerla, la ARN polimerasa abre la doble hélice, ¿vale?, para que los ribonucleótidos se unan a la cadena molde, para poder crear, fijaos, una cadena de ARN. Así se forma la burbuja de transcripción. Una cuestión importante es que el promotor, esta región de ADN, le indica a la ARN polimerasa cuál de las dos hebras tiene que copiar, cuál de las dos hebras tiene que transcribir. Aquí tenéis la iniciación. ¿Qué ocurre después? Pues después tenemos la elongación. En la elongación, pues la ARN polimerasa va avanzando en sentido de 3' a 5' y va añadiendo ribonucleótidos de 5 a 3, creando una cadena de ARN de 5 a 3. Simplemente con eso es suficiente. Aquí tenéis de nuevo el ejemplo. Y finalmente, en la terminación, la ARN polimerasa reconoce unas señales de terminación que indican el final de la transcripción. Se cierra la burbuja de replicación y se separan enzima y ARN creado. Y finaliza el proceso. Tras este proceso, el ARN tiene que sufre un proceso de maduración, tiene que madurar. En organismos procariontes, los ARN mensajeros no sufren maduración. Pero los ARN transferentes y ribosómicos se forman a partir de un ARN transcrito primario. Y madura y va formando copias de ARN transferente y de ARN ribosómico. O sea que, digamos que estos ARN transferentes y ribosómicos vienen de uno primario, que madura creándose diferentes fragmentos. Mirad como tenéis aquí. Aquí tenéis el primario, que se fragmenta en diferentes ARN transferentes y ARN ribosómicos. Pero como digo, el mensajero no tiene maduración. Ahora, ¿qué ocurre en organismos eucariotas? ¿Qué ocurre en nosotros? Pues que en nosotros sí hay una maduración, porque nosotros tenemos dos fragmentos diferentes en el ARN, en el ADN, ¿vale? Cada uno de los genes está compuesto de intrones y de exones. De manera que la copia que se crea de ARN
tiene tanto intrones como exones. Mirad, los intrones yo me lo he aprendido como que los intrones se quedan dentro del núcleo, los intrones no salen fuera, se eliminan. Y los exones es lo que sale fuera para crear las proteínas, ¿vale? Porque esto se tiene que unir a cada uno de estos y los intrones se eliminan. Pues mira, eso se conoce mediante el proceso de splicing, corte y empalme. ¿Qué ocurre? Pues que actúa una enzima que hace que se creen como una serie de nudos y esos nudos van a unir, fijaos, como una especie de montaña rusa. Esos nudos van a unir los diferentes exones. Y se pierden los exones y se quedarían y se pierden los intrones y se quedan solo los exones. Y ya tenemos ARN maduro funcional. Diferencia en la transcripción de eucariotas y procariotas. Pues mira, en procariotas solamente, bueno, la ARN polimerasa reconoce directamente al promotor, a la secuencia de ARN. En eucariotas es más complejo. Hay un factor de transcripción que es una proteína que se fija al promotor. Y digamos que lo señala, le dice aquí está el promotor para que la ARN polimerasa lo reconozca. Por otro lado, en procariotas, la transcripción se lleva a cabo en el citoplasma, pues porque no tiene el núcleo. Sin embargo, en eucariotas esta se lleva a cabo en el núcleo. ¿Qué más? En procariotas solo hay una ARN polimerasa, sin embargo, en eucariotas hay 3. Y finalmente, hay una señal de terminación diferente en procariotas y eucariotas. Estas son las diferencias entre procariotas y eucariotas. Cosas importantes, mirad, el ARN mensajero es diferente en eucariota y procariota. ¿Vale? Mirad, en eucariotas cuando empieza la transcripción, en el extremo inicial se le añade una caperuza a modo de como un capuchón bolivic más o menos, una caperuza, de una sustancia que se denomina metilguanosina, que sirve de protección al ARN mensajero. Esto no ocurre en bacterias, esto solamente ocurre en nuestras células. Además de ello, al finalizar el proceso, en el extremo terminal, se le crea una cola poli-A con muchas adeninas, ¿vale? Compuesta de unas 200 adeninas. Y después, lógicamente, pues tiene que madurar el ARN mensajero a través del splicing, corte y empalme. Esas son diferencias entre ARN mensajero en eucariota y procariota. ¿Vale? Fijaos la diferencia. Mirad cómo madura. Mirad. Bueno, aquí tenéis un ARN mensajero sin madurar, que se denomina ARN heterogéneo nuclear, ARN inmaduro, con su caperuza, como hemos dicho, con su cola poli-A y con intrones y exones. ¿Qué hay que hacer? Eliminar los intrones. Se eliminan los intrones y ya solamente los exones pues quedan para salir fuera. Aquí tenéis el proceso, cómo se elimina. ¿Vale? En el siguiente vídeo vamos a explicar qué es el código genético y cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas, ¿vale? Que es a partir de los ARNs, de los diferentes ARNs.